diabetes, pero no es la única causa. Puede ser también neoplasias, bien puede ser un trastorno endocrino también. No siempre significa diabetes, bien, no es específico de la diabetes. Bien, ahí está, doctores. Esta es pues una fotografía del cuello de un paciente y como pueden ver tenemos una coloración negruzca en los pliegues, ¿no? Entonces, a eso llamamos acantosis nigricans. Bien, entonces este paciente lo presenta en cuello, nuca y axilas. Usualmente son donde hay pliegues corporales, ¿no? Después no hay más hallazgos de importancia, ¿no? Todo está normal, las pupilas, no hay soplos, nada de eso. Entonces, lo único que podemos desatar de cabeza y cuello es la acantosis nigricans, ¿no? Tórax, pues todo está normal, ¿no? Todo está normal, no vamos a leerlo siquiera porque todo está normal. El abdomen, doctores, eso sí, está globoso. Atención, predominio de grasa en epigastrio y flancos. Bien, después, normal, todo normal. En extremidades, doctores, atención, hay edema, atención, hay edema bilateral, ¿no? Hay un aumento de líquido, ¿no? Un aumento, ¿no? De líquido en el intersticio y en cavidades corporales, ¿no? Ese es el edema. La definición de edema es aumento del volumen o aumento de líquido en el intersticio o cavidades. Bien, en este caso, pues en los miembros inferiores. En los miembros inferiores, en ambos, es por eso que es bilateral, ¿no? Después todo normal, entonces, todo normal. Ya en la piel que tenemos, pues caliente y seca, hirsutismo leve facial. Bien, era un paciente varón, así que el hirsutismo no es de mucha importancia, a no ser que haya un trastorno del metabolismo de hemo, pero no creo. Vamos, para los laboratorios que en el caso clínico pues se deportaban eran los siguientes. La glucosa en ayunas, 150 miligramos de cilitro. Doctores, eso está elevado, ¿bien? Recuerden que la glucosa, la glicemia en ayunas, 70-100, doctor. ese es un nivel normal, ¿no es cierto? Un nivel normal, excelente, pero no, según la ADA, pues tenemos que normal lo consideramos cuando es de bajo, atención, cuando está entre 60 a 100, ¿no? Luego está el criterio de prediabetes, ¿no es cierto, doctores? Luego tenemos el criterio de diabetes. Entonces, cuando tenemos una glicemia en ayunas mayor a 125 miligramos de cilitro, bien, lo que dije al doctor Jerry, si no me equivoco eras tú, Jerry, pues sí, de 70 a 110 es un parámetro que se maneja por la OMS y por sociedades europeas, pero para la glicemia en ayunas, ¿no es cierto? Según la ADA, que es lo que manejamos acá, pues lo normal es de 60 a 100, que también es un valor normal aceptado, ¿no? Según la Sociedad Americana de Diabetes. Bien. Luego la prediabetes es un rango entre 100 y 125, ¿no? ¿Listo? Ese es el criterio de glicemia en ayunas, ¿no? Luego tenemos acá la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo se presenta la hemoglobina glicosilada, autores? Con hemoglobina A1C. Bien, hemoglobina A1C. ¿Sí? Esa es la hemoglobina glicosilada. Ahora, aquí van a seguramente, van a pues hacer ciertas observaciones, ¿no? Si es glucosilada o glicada, da lo mismo, bien. De hecho, lo más propio acá es denominarlo hemoglobina glicada, ¿no? Porque glicosilada no es un proceso como tal enzimático, pero ¿qué es lo que pasa en un paciente diabético? La elevación de glucosa en la sangre crónica a través de los años, ¿no? Hace que esos azúcares, la glucosa en especial, pues se adhiera a las proteínas que están en la superficie del endotelio y también en la por ciento, es un porcentaje por si acaso. Ahora, para que lo definamos como diabetes, doctores, ¿qué van a hacer? Van a invertir ese 5.6. Ahora, en vez de decir 5.6, van a decir 6.5. A eso denominamos diabetes, bien, con el criterio de la hemoglobina glicosilada o glicada. Cuando la hemoglobina glicada está mayor a 6.5%, lo definimos como diabetes. Y un rango entre 5.6 a 6.5, pues es la prediabetes, ¿no? Pero si es mayor a 6.5, se lo denomina diabetes, doctores. ¿Se han entendido hasta ahí, doctores? Esta regla es útil, a mí me ayuda a recordar más fácil los valores.
¿No? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Lindo, entonces acá, doctores, pues sabemos que la glucosa en ayunas pues está elevada. Y miren, la hemoglobina glicosida está de 8,5. Está elevadísima, ¿no? Está mayor a 6,5. Vamos con los triglicéridos, HDL y la presión arterial. Ahora sí, lo importante acá, doctores, ¿qué es? Hay cuatro criterios diagnósticos, atención, hay cuatro criterios diagnósticos para definir diabetes, ¿no? Estos son uno de los parámetros, pero tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Tenemos la prueba de tolerancia oral y tolerancia oral a la glucosa. Entonces, acá, ¿cómo definimos normal? Bueno, ¿en qué consiste esta prueba, doctores? Al paciente, ¿no? Se lo toma antes de la prueba una glicemia en ayunas. Así tenemos los niveles basales de glucosa, pero en ayunas. Y posterior a la extracción de sangre, se le, ¿no? Sí, se le administra o se le pide al paciente que tome una solución con 75 gramos de glucosa. Es decir, ¿no? El laboratorio le proporciona una solución, un tecito, ¿no? Con 75 gramos de glucosa, se lo toma, bien, y a las 2 horas le volvemos a tomar la sangre, le extraemos sangre para volver a medir la glicemia. Bien, a las 2 horas, si está la glucosa menor a 140 miligramos de cilitro, pues lo consideramos como normal. Cuando es mayor a 200 miligramos de cilitro, lo definimos como diabetes, pero a las 2 horas de haber consumido esos 75 gramos de glucosa, ¿no? A las 2 horas. Y la prediabetes es un valor entre 140 y 200, ¿no? Ese es el otro criterio. Y tenemos el último, que es la glicemia al azar. La glicemia al azar, es decir, una glicemia que se le toma una extracción de sangre en cualquier momento del día, haya comido o no haya comido. Bien, usualmente pues comen, no pasan muchas horas después de que hayan comido, entonces esos pacientes se espera que tengan una glucosa elevada, pero se define diabetes cuando es mayor a 200 miligramos de cilitro, pero, tiene que haber síntomas, ¿bien? Tiene que haber síntomas. ¿Cuáles son estos? Poliuria, polidipsia. Poliuria es exceso en el número de micciones, ¿no? Un exceso en el número de micciones, en la cantidad de veces que va a orinar. Polidipsia es exceso de sed, ¿no? Y tenemos acá la polifagia, ¿no es cierto? Un exceso en el consumo de alimentos, ¿no es cierto? Aumento de peso, eso significa la polifagia, ¿ya? Y acá, pues, eso principalmente. Un paciente grave incluso, un paciente diabético grave, lleva a tener también pérdida de peso. Pero esa es una fase final, no lo tienen todos. Lo tienen los diabéticos que usualmente ya tienen fallo de células beta. ¿Qué es el fallo de células beta? Es cuando las células beta pancreáticas, las que producen insulina, ya no producen insulina. Eso es fallo o insuficiencia de células beta pancreáticas. Es una condición donde las células beta pancreáticas ya no producen insulina. ¿Bien? Entonces, en fin, si presentan estos síntomas, los signos que vemos, ¿no? Y la glicemia que se le toma en el momento es mayor a 200, pues es un diagnóstico definitivo de diabetes. Pero tiene que tener los síntomas, si no, no va. ¿Se han tenido, doctores, los criterios diagnósticos? Es algo que yo podría preguntar, ¿bien? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes? Glicemia en ayunas, hemoglobina glicada, prueba de tolerancia oral a la glucosa y la glicemia al azar. ¿Bien? Cuatro. ¿Se han tenido, doctores? ¿Sí? Sí, doctor. Lindo. Una pregunta, ¿podría volver a repetirse en qué consistía la prueba de tolerancia a la glucosa? Claro que sí, claro que sí. La prueba de tolerancia a la glucosa, doctores, ¿en qué consiste? Atención, el paciente llega al laboratorio en ayunas, paciente llega en ayunas.
Se le toma una muestra de sangre. Se le toma una muestra de sangre. Bien, muestra de sangre MS, ¿ya? Bien, ahí tenemos la glicemia, pero en ayunas, ¿no? Luego, el paciente se le dice que ingiera o beba 75, una solución de 75 gramos de glucosa, es decir, agüita con 75 gramos de glucosa. Usualmente entre unos 100 y 200 ml, es una tacita en realidad, una tacita con 75 gramos de glucosa anhidra, si somos más específicos. O sea, glucosa pura, ¿bien? Glucosa pura. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Obviamente va a haber un pico, ¿no? Va a haber un pico de hiperglicemia, pero si el cuerpo está bien, está funcionante, está secretando insulina, no hay resistencia a la insulina, ¿qué pasa? A las 2 horas posteriores, esperamos aquí 2 horas, ¿no? Esperamos aquí 2 horas. Después de 2 horas, se le vuelve a tomar otra muestra de sangre. Se le toma muestra de sangre. Esta, una vez, ¿no? Ya tomamos la muestra de sangre, pues es nuestra prueba oficial, ¿no? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, ¿y aquí qué se espera? Como les había dicho, a las 2 horas, si la glicemia está menor a 140, es normal. O sea, tiene una insulina funcionante, no tiene un cuerpo que no tiene resistencia a la insulina, ¿no? Pero si es mayor a 200, ya es criterio diagnóstico de diabetes. ¿Se ha entendido, doctores? Sí, ¿no? Hola, hola. ¿Sí se entendió o no se entendió? Ya, doctor, sí, sí, entendí. Listo, pues esa es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Denme un ratito, voy a cargar la laptop. Se va a apagar, ¿sí? Bien. Es que tengo que hacer un show para conectar. Bien, entonces, ahí está, doctores. Ahora tenemos que ver el perfil lipídico. Ya que estamos entrando a un lote de lípidos, entonces tenemos que saber, bien, los valores normales de un perfil lipídico. Bien, un perfil lipídico básico, así, uno bonito, bueno y barato. O sea, lo necesario, en otras palabras, es colesterol total, colesterol que está en el HDL, en la lipoproteína de alta densidad. Bien, les voy a explicar qué es eso. Colesterol LDL y triglicéridos es lo más esencial. Hay laboratorios que te dicen, podemos sacar también otros valores. Por ejemplo, te van a decir, podemos sacar el VLDL si usted desea, ¿no? O te van a ofrecer incluso la lipoproteína A. ¿Puedes? Puedes. Pero lo esencial es esto, ¿ya? Acá el colesterol total, doctores, es menor a 200, ¿no? Todo está en miligramos de cilitro, por si acaso. Al igual que el de la glucosa, ¿no? Todo está en miligramos de cilitro. Colesterol HDL, doctores, depende del sexo. Bien, si es varón o si es mujer. Si el paciente es varón, usualmente se espera que sea, ¿no?, mayor a 40 miligramos de cilitro. Si es mujer, mayor a 50 miligramos de cilitro. Mientras más, mejor. ¿Por qué? Porque este colesterol es, vamos a decir, no dañino, es bueno. El colesterol que está en el HDL es bueno, no se pega a las arterias. En cambio, el colesterol LDL, sí, LDL es malvado, bien, es malvado. Tenía una doctora que se llamaba Leslie Daza, entonces, Leslie Daza, para recordar LDL, bueno, hacía no, pues, me recordaba a ella, en otras palabras, entonces, por eso, malo, bien. Si tienen un amigo que tenga las iniciales LDL, recuérdense de él, ¿bien? Colesterol LDL o lipoproteína de baja densidad, bien, es el malo. Es un colesterol que usualmente, pues, se pega a las arterias, dicho de una manera
coloquial, en realidad no se pega, sino que es un colesterol que se capta mejor, nada más. Por lo tanto, es un colesterol que, bueno, que puede predisponer a aterosclerosis, ¿no? Un depósito de grasa, ¿no? En la túnica íntima de las arterias, ¿no? En fin, ese es otro tema. El colesterol LDL, doctores, tiene que ser menor a 100 miligramos de cilitro. Otras guías dicen 130, pero mejor si manejamos debajo de 100, ¿ya? Triglicéridos, doctores, tiene que ser menor a 150. Ahí está, doctores. Esos son los valores normales y con eso debes interpretar los laboratorios de perfil lipídico, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿cómo están los triglicéridos? Están elevados, ¿no? ¿Qué dicen? Doctora Camila, doctora Allison, ¿sí, no? ¿Están Tan elevado. están elevados? Lindo, están elevados. Bien, acá tenemos el HDL. ¿Qué dicen? Para un varón, porque este es un paciente varón, ¿está alto o bajo? Está bajo, ¿no? Aquí ya está la interpretación, así que, bien, es abajo. Porque, ¿cuánto era lo normal en varones, doctores, HDL? 40. Mayor a 40, ¿no? Entonces, tenemos acá la presión arterial, doctores, elevadísima, ¿no? Entonces, para motivos prácticos, otro día vamos a llevar hipertensión arterial, desde un punto de vista bioquímico, obviamente, ¿no? Lo normal, pues va a ser menor a 120, 80, ¿bien? En un paciente que no tiene comorbilidades, pero este paciente tiene comorbilidades, es diabético, está hipertenso, ¿no? Tiene síndrome metabólico, y bueno, tiene obesidad y todo eso, entonces, este valor, este criterio de valor normal, ¿no? Pues aumenta, va a ser 130, 90, depende de cuántas comorbilidades tenga y cuáles específicamente tenga, ¿no? Pero para enfermedad renal crónica, doctores, esto ya no es lo normal en el paciente que tiene enfermedad renal crónica, tampoco para un hipertenso. Bien, entonces esto suele aumentar. Depende mucho de si tiene comorbilidades o no. En la población en general, doctores, sí, es menor a 120, 80 lo normal, ¿bien? Pero está elevado, obviamente, acá está muy elevado todo. No nos mencionan fármacos, por si acaso, hasta el momento, ¿ya? Problemas clínicos, doctores, ¿cuáles tiene este paciente? Hiperglicemia crónica mal controlada porque ya lleva 3 años. Hipertensión arterial no controlada porque ya son 5 años. Ya tendría que verse controlado con una buena farmacoterapia, ¿no? Obesidad abdominal. No nos dicen tampoco el peso ni la talla. No podemos calcular IMC. No sabemos qué grado de obesidad tiene, si es 1, 2 o 3, o si solo tiene sobrepeso. Pero a lo que nos menciona el examen físico, pues tiene obesidad notable, entonces debe ser algún grado de obesidad como tal, ¿no? Tiene dislipidemia. ¿Qué es dislipidemia, doctores? Dis es trastorno, dis está algo alterado, ¿no? Dis. Es como decir distrofia, ¿no? Tenemos un órgano malformado, distrófico. Bien, dis es eso, hay un trastorno, hay algo que está mal, dis. Ese es un prefijo de que algo está mal, ¿no? Hay un trastorno. Bien, dislipidemia es una alteración en el perfil lipídico, ¿no? Es una alteración de lípidos en la sangre. Doctores, hemos visto que los triglicéridos están altos y el HDL está bajo. Eso ya lo habíamos determinado. Tiene resistencia a la insulina. Eso nos sugiere, ¿no? La acantosis nigricans, ¿no? Eso nos sugiere la acantosis nigricans, definitivamente. La resistencia a la insulina. No, no, doctores, no he grabado. Quería grabar, pero ya. A ver, acá, diagnóstico sindrómico, doctores. Am, pues es un síndrome metabólico. Bien, ¿qué es el síndrome metabólico, doctores? Es un conjunto de signos y síntomas, bien, asociados con, ¿no? Trastornos en el metabolismo, ¿no? En este caso, lipídico, de carbohidratos, ¿no? Y aquí, cómo se está reflejando? Con la hiperglicemia, con la dislipidemia, ¿no es cierto? La obesidad, obviamente hay mucha acumulación de grasa, ¿no es cierto? Y bueno, por eso. ¿Es el único criterio, doctores? ¿Cómo se diagnostica un síndrome metabólico? ¿Cuáles son los criterios para el síndrome metabólico? Uno, se utiliza la circunferencia abdominal para ver si hay obesidad. Circunferencia abdominal. Incluso la circunferencia abdominal, doctores, es mucho mejor que el IMC, que el índice de masa corporal. Bien, utilizamos la presión arterial también como criterio. Tenemos también la glicemia como criterio, claro, porque tenemos que saber si tiene diabetes o no. Se utiliza el perfil lipídico para ver si hay dislipidemia.
¿no es cierto? Entre otros. Esos son los más importantes, doctores. Bien, entonces, el diagnóstico como tal, el conjunto de diagnósticos sería síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 descompensada, hipertensión arterial no controlada, dislipidemia mixta y resistencia a la insulina. Bien, ahora lo vamos a ver todo esto desde un punto de vista bioquímico. ¿Qué está pasando? Entonces, todo ocurre, doctores, todo ocurre por una mala dieta. Usualmente, la mayor parte de los casos es una mala dieta. Este paciente primero ha desarrollado hipertensión arterial sistémica, pero no sabemos si la obesidad es ya de tiempo. Entonces, yo opino acá, doctores, todo ha sido el origen, ¿no? Debido a una mala dieta, ¿no? Una dieta no saludable. Bien, una mala dieta, ¿cómo se ve, doctores? ¿No? Es una dieta rica en comidas procesadas, rica en azúcares libres, rica en azúcares líquidos. ¿Qué es azúcar líquido, doctores? O carbohidratos líquidos, ¿no? O sea, son eh, líquidos, ¿no? O bebidas azucaradas, ¿no? En las cuales se les añade, pues, azúcar libre para que sea más agradable al gusto, ¿no? Ahí están las bebidas gaseosas, ¿no? Las de Coca-Cola, tenemos las calorías líquidas en los sachets, ¿no es cierto? El Pilfrut, ¿no? Hay tantos juguitos por ahí en las tiendas. Esas calorías son las peores, doctores. Calorías líquidas. Bien, así se ve, ¿no? Y después una zika en azúcares, ¿no? Zika en azúcares. Bien. No, el problema no son tanto las grasas, ¿bien? De hecho, una mala dieta, pues, no se debe tanto a los lípidos como tal. Los lípidos no son tan malos después de todo, pero sí son procesados, decalentados, aceites decalentados, ¿no es cierto? Como las que venden en pollos fritos, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son grasas muy malas. Entonces, acá nos vamos a centrar en los azúcares, ¿bien? Una buena dieta, doctores, una buena dieta como debería ser, bueno, tendría que ser rica en proteínas, rica en lípidos, pero no más que proteínas, y también en carbohidratos. Pero es así como deberíamos priorizar, ¿no? Más proteínas, más huevo, más leche. Bueno, no sé si a ustedes les gusta la leche. Hay estudios que dicen que no deberíamos, pero ya, es otro tema eso. Carnes, ¿no? El pollo, carnes magras, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? Ahí están las legumbres, puedes combinar proteínas, o aminoácidos que hay en las legumbres, ¿no es cierto? Obviamente. Después las grasas, ¿no es cierto? Obviamente, el aceite más utilizado acá en Bolivia es, pues, las de girasol, ¿no es cierto? Pero hay otras más sanas, pero esas alternativas usualmente son más costosas. Entonces, ¿cuál es la solución hoy en día? ¿No? Es utilizarlo de manera moderada, obviamente, o la oliva, que es una de las más accesibles, vamos a decir. Pero aún así, la de oliva no es tan saludable. El aceite más saludable es de lino, como lo vamos a ver en lípidos, es el de lino, ¿bien? Y esos son caros, por ejemplo, los de lino son muy caros. Entonces, por lo menos acá son muy caros. ¿Qué más les quería decir? Eso, ¿no? La pirámide alimenticia, después de varios años, ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora se prioriza la comida rica en proteínas. No sé si han escuchado de esa noticia, ¿no? La FDA de Estados Unidos ya cambió la pirámide alimenticia, ya se prioriza otro tipo de alimentos sobre otros, ¿no? Claro, porque el mundo ha cambiado, un mundo donde tenemos mucha comida procesada. Bien, entonces, ahí lo tenemos, doctores. Azúcares, bien. ¿Cuál es el problema de los azúcares, doctores? Atención. Cuando consumimos azúcares, pues esto es cuando llegan a la circulación sanguínea, normalmente. Y acá me he olvidado decirles, los carbohidratos, doctores, no son malos, bien. El tipo de carbohidratos es el problema, ¿no? Usualmente, pues, la comida que nos rodea, ¿no? Todas las frituras, ¿no? Tienen azúcares simples, azúcares que se absorben rápido, azúcares usualmente sin fibra, es decir, no les está acompañando la fibra. Ese es el problema, que no hay fibra. ¿Qué más, doctores? Lo que necesitamos son carbohidratos complejos.
el arrocito, ¿no? El arroz, ¿no? Prácticamente los cereales, como la avena, el trigo, ¿no es cierto? Esos tienen buenos carbohidratos. Esos son buenos, ¿bien? ¿Por qué se les dice complejos, doctores? Porque tienen fibra, están con fibra. Y bueno, no se olviden que la fibra en el fondo es celulosa. La celulosa es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que nosotros no podemos digerir. Dicho de otra manera, esta termina en las heces, termina en el excremento. Bien, pero tiene una función en el cuerpo y es bastante buena. La celulosa usualmente actúa como absorbente, o la fibra en este caso actúa como absorbente. ¿Qué significa? Que cuando pasa por el tracto gastrointestinal, pues atrae esas glucosas a su superficie. Usualmente azúcares simples, azúcares que se absorben rápido y elevan la glicemia rápido, lo cual es malo. Miren, son absorbentes, no de absorción, AD. ¿Qué es absorción? Es atraer moléculas a la superficie. Bien, entonces la fibra, doctores, es buena porque atrae glucosas libres a su superficie y los lleva hacia las heces, es decir, evita la absorción de azúcares que son simples. ¿Se ha entendido, doctores? ¿Se ha entendido la función de la fibra, doctores? En el caso de los azúcares. Sí, doctor. Lindo. Entonces, doctores, ¿qué les quiero comentar acá? Esto, por si acaso, es para una persona usualmente que realiza ejercicio físico moderado o prácticamente solo camina, pero camina a largas distancias, no incluso para sedentarios, ¿sí? Esa es la ideal. Pero para aquellos que practican ejercicio intenso, hacen, yo que sé, Wally todos los días, nadan todos los días, cosen todos los días, van al gimnasio todos los días, ¿no? O especialmente si hacen cardio, doctores, ejercicio, pero intenso de cardio, eso tiene que cambiar. Hay que priorizar los carbohidratos, doctores. Pero aquellos que realicen ejercicio intenso, como para competencias, ¿bien? Ahí sí, doctores, ahí sí. Bien, por lo menos si quieren preservar masa muscular, pues deberían consumir más carbohidratos. Repito, esto es más o menos para aquellos que quieren aumentar masa muscular y quieren bajar de peso, ¿no? O quieren mantenerse, pues, con poca actividad física, pues, y sin aumentar de peso, esto es lo ideal. Bien, ya. Entonces, ahí lo tienen, doctores. Entonces, el problema es eso, ¿no? Que muchos de los azúcares que nosotros consumimos, me incluyo a veces, ¿no? A veces no se prioriza en carbohidratos complejos, sino en todo lo que está libre. El azúcar de mesa, doctores, es azúcar libre. Es azúcar libre. Bien, y bueno, los jugos, ¿no? Los jugos que venden en las tienditas, ¿no es cierto? Es lo peor. Jugos de frutas, doctores, tienen alto contenido de azúcar. Bien, entonces, ya, todo eso, ¿no? Todo ese sermón que les he dado y demás, pues es todo lo que ha sufrido este paciente, ¿no? A través de los años. Mucho azúcar simple, ¿no? Mucho azúcar simple. Una dieta rica en azúcares simples, perdón, y bueno, la glucosa pues ha estado elevada por muchos años. Bien, ahora sí. Doctores, el exceso de glucosa de este paciente se ha convertido en lípidos. El exceso de glucosa. Eso tiene una explicación bioquímica, ¿bien? Y esos lípidos se han almacenado en el tejido adiposo, lo cual en el paciente se ha reflejado como obesidad, ¿no? El tejido adiposo, ¿ya? Entonces, acá, doctores, es donde se está generando la resistencia a la insulina. Bien, lo normal, doctores, es que cuando se eleva la glucosa, tiene que liberarse la insulina. Bien, ¿por qué? Eso es normal. Bien, se eleva la glucosa, tiene que elevarse la insulina. ¿Para qué? Para bajar esa glucosa en la sangre. Ese es el desenlace. Queremos la insulina, se libera la insulina para disminuir la glucosa, es lo que queremos. Bien, ¿cómo se libera, doctores? Ese es un tema que que tenemos que ver con más calma en fisiología y también en bioquímica se puede ver eso, ¿no? Cómo se secreta la insulina. Pero definitivamente, cuando se eleva la glucosa en tu sangre, tu insulina de las células beta pancreáticas se libera y disminuye la glucosa. Es lo que queremos. Pero este paciente tiene exceso de lípidos, no solamente en el tejido adiposo,
sino también alrededor de los músculos, en el tejido muscular esquelético. También en el hígado. Recuerden que el hígado igual almacena grasas. Entonces, este paciente posiblemente igual tenga hígado graso. Bien. Entonces, doctores, ahí está. Tejido adiposo, tejido muscular esquelético e hígado. Doctores, estos tres órganos son los principales reguladores de la glucosa en el cuerpo. Bien. Y cuando están con exceso de lípidos en sus células, pues provoca lo que se llama resistencia a la insulina. Doctores, la acumulación de lípidos en tejido adiposo, tejido muscular esquelético, alrededor del tejido muscular esquelético y también en el hígado, pues lleva a la resistencia a la insulina. ¿Pero qué es resistencia a la insulina? ¿A qué llamamos exactamente resistencia a la insulina? Estos tejidos ya no responden a la insulina porque tienen exceso de grasa y altera las vías de señalización en estos órganos. Bien, para que me entiendan mejor, acá tenemos tejido adiposo, miren, acá aquí tenemos tejido adiposo. Y miren, este tejido adiposo tiene receptores de insulina. Aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el músculo esquelético, receptores de insulina. Entonces acá, doctores, ¿qué pasa? La insulina normalmente, ¿qué hace? La insulina viene acá, se une a su receptor, miren, la insulina viene acá, se une al receptor, repito, la insulina viene acá y se une a sus receptores. Bien, ¿y qué es lo que provocan acá? Tienen varios efectos. Por ejemplo, doctores, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, ¿qué provocan? Doctores, aquí tenemos vesículas, miren. Aquí tenemos vesículas que usualmente tienen un transportador de glucosa. Se le llama GLUT4. El transportador de glucosa 4, GLUT4. Ahí. Entonces, lo normal, ¿qué es, doctores? Lo normal es que cuando la insulina se una a este receptor, pues active la translocación de esta vesícula hacia la membrana, es decir, va a ir a la membrana y miren, ¿dónde está el GLUT ahora? Esta vesícula se fusiona con la membrana para que el transportador ahora esté en la superficie, ya no adentro de la célula, sino en la superficie. Eso es importante. Bien, lo mismo acá, pasa exactamente lo mismo, ¿no? La insulina se une a su receptor, este receptor activa una cascada de señalización, una cascada de proteínas, que ¿qué es lo que provocan? La translocación de esta vesícula que tiene GLUT4, lo propio, tiene GLUT4, y lo lleva a la superficie de la célula. Eso es, doctores, la translocación de los GLUT4. Bien, ¿estamos? Entonces acá tenemos, doctores, GLUT4. ¿Vamos? Ahora sí, doctores, ¿eso es importante? Claro que sí. ¿Por qué? Recuerden que aquí tenemos los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí tenemos los vasos. Y acá, doctores, ¿qué queremos? Claro que la glucosa, en este caso, gracias a la insulina, recuerden que estas moleculitas de acá eran la insulina, queremos que la glucosa ingrese a estos tejidos. Queremos que la glucosa ingrese a estos tejidos. Eso pasa, doctores, si la insulina actúa en estos tejidos. Si actúa. Bien. Pero recuerden que en este paciente tenemos exceso de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente aquí va a haber pues acumulación de triglicéridos que van a alterar esta vía de señalización. No van a permitir que esos transportadores GLUT se transloquen a la membrana. Porque recuerden, doctores, el GLUT4, doctores, el GLUT4 es tímido, ¿bien? ¿Por qué les digo tímido? Y está mal llamarlo así, solamente que es un ejemplo nada más. Es tímido porque se oculta adentro. Solamente sale cuando la insulina actúa en la célula. Cuando la insulina actúa en la célula provoca la translocación, como sabíamos. Entonces como les digo, GLUT4 es tímido, está dentro de la célula, pero gracias a la resistencia a la insulina en estos tejidos, ¿qué pasa? Estos tejidos no responden a la insulina por la acumulación de grasa intracelular.
Por lo tanto, doctores, ¿habrá translocación de estos GLUT a la membrana? La pregunta es, doctores, ¿estos GLUT4 se translocarán o irán a la membrana o no van? No. No van a ir. No hay translocación de los GLUT. Por lo tanto, ¿cómo va a estar, doctores, la glicemia en estos pacientes? ¿Cómo va a estar la glucosa? ¿La glucosa va a poder ingresar a la célula, sí o no? No. Exacto, no va a ingresar. La glucosa, por lo tanto, doctores, aumenta en la sangre. ¿Por qué? Por la resistencia a la insulina. Claro, normalmente la insulina permitía que la glucosa entre a las células, ¿no? La insulina es como una llave que abre la puerta en las células para que la glucosa pase. Pero como no hay bueno, como la puerta, vamos a decir, ahora pues tiene un nuevo cerrojo, en este caso la resistencia a la insulina no puede abrir la puerta, no puede provocar la translocación de los GLUT4 y por lo tanto la glucosa no puede ingresar a las células. Y hay hiperglicemia. Todo por la resistencia a la insulina. ¿Bien? Ahora, doctores, entonces, ¿qué yo puedo acá colocar como conclusión? La insulina, ¿qué provoca? Primero, y puede, lo que hace es disminuye la glicemia, disminuye la glucosa en la sangre. ¿Pero cómo lo hace? Provocando, ¿no? La translocación de GLUT4. Provoca la translocación de GLUT4. ¿Para qué? Para que estos transportadores vayan a la membrana y permitan la captación de glucosa por difusión facilitada. No se olviden que los GLUT4, todos los GLUT 1, 2, 3, 4, pues actúan, ¿no? O transportan la glucosa por un mecanismo de difusión facilitada. ¿Bien? ¿Qué más, doctores? ¿Qué más? Lo mismo pasa en el músculo esquelético. En este caso, el músculo esquelético, doctores, miren, no acumulan exactamente grasa, pero están rodeados de grasa, de tejido celular subcutáneo, grasa visceral, ¿no? Y miren, doctores, ¿qué altera? Altera al receptor donde se une la insulina. Recuerden, por si acaso, doctores, que esto era tejido adiposo, ¿bien? Lo de acá era tejido adiposo. Y esto de acá es tejido muscular esquelético. Entonces, miren, doctores, como hay acumulación de grasa visceral, doctores, ¿será que la insulina puede actuar apropiadamente en el músculo esquelético? ¿Actúa o no actúa, doctores? No actúa. No va a actuar. Entonces, ¿va a provocar la translocación de GLUT4? No. No va a poder, porque, miren, ahora el GLUT4, miren, doctores, el GLUT4 ya no se transloca. Ya no se transloca. Por lo tanto, ese GLUT4 se queda tímido, a pesar de que hay insulina. A pesar de que la insulina está ahí, pero se une al receptor, sí, pero altera toda esta vía de señalización por la gran cantidad de grasa que hay. Normalmente, doctores, todos tenemos grasa, cierto porcentaje de grasa corporal, ¿no? Hoy en día se está poniendo muy de moda hablar de eso, ¿no es cierto? ¿No? Han debido ver, ¿no? De porcentajes de 10, 8, 5% de grasa corporal, ¿no es cierto? Eso se logra con dietas muy estrictas, y obviamente con ejercicio muy intenso. Se puede, pero normalmente, ¿no? Usualmente el promedio de las personas tiene entre 20 a 30% de grasa corporal, ¿no? Entonces, a lo que voy acá, doctor, es que es normal encontrar, pero no en exceso, ¿bien? Lo que es lo que pasa en la obesidad, ¿ya? Entonces, acá, doctores, la glucosa no puede ingresar porque no hay GLUT4 en la superficie. Por lo tanto, la glucosa aumenta. Doctores, aunque no crean, el músculo esquelético
es vida. Créanme, el músculo esquelético es vida. No lo digo yo, sino que mientras mejor salud muscular tengamos, mientras más ejercicio hagamos, no tienen que ser olimpistas, ¿no? O atletas, yo que sé, híbridos, atletas de alto rendimiento. No, no, para nada. Si tienen una buena rutina para hacer ejercicio por semana, yo que sé, ¿no? O cosen, o realizan natación, yo qué sé, pues estás asegurándote, pues, unos buenos años de vida, especialmente cuando envejeces, ¿bien? El problema del envejecimiento hoy en día es de que hay pobre salud muscular esquelética, es decir, músculos poco tonificados, músculos que son, vamos a decir, lábiles, ¿no? Delgados, con fibras musculares delgadas, ¿no es cierto? La actividad física, pues, te otorga tono que te va a beneficiar, que te ayuda contra las enfermedades, ¿no es cierto? Cuando sufres una enfermedad, doctores, el músculo esquelético actúa también como un órgano endocrino, ayuda a la recuperación física del paciente. Bien, lo mismo pasa cuando tienes accidentes, fracturas, mientras mejor salud muscular esquelética tengas, te recuperas muy rápido de las enfermedades, y eso es un hecho. Bien, porque secreta ciertos péptidos, ciertas interleucinas, ¿no? Que ayudan a la recuperación física. Y obviamente te da buena postura y todo eso. Y más que eso, en el metabolismo de carbohidratos, en bioquímica, ¿qué tiene que ver el músculo esquelético? Recuerden que el músculo esquelético es de los órganos más pesados del cuerpo. Obvio, obvio. ¿No? El glúteo, los bíceps, los tríceps, ¿no es cierto? Los cuádriceps. Esa gran masa muscular esquelética, doctores, se encarga de retirar la glucosa de la sangre. Claro, como es de los órganos más pesados, es el que tiene más, vamos a decir, más, no más células, sino más transportadores GLUT para poder retirar la glucosa de la sangre. Entonces, mientras más masa muscular tengas, más tonificada y todo eso, y con el mínimo, vamos a decir, de grasa visceral, pues retiras mejor la glucosa de la sangre y te previenes con problemas de este tipo, ¿no? Diabetes y síndrome metabólico. Pero todo con una buena salud muscular esquelética, ¿no? Listo, doctores. Lo hemos visto a grandes rasgos, ¿no? No tanto a un nivel bioquímico aún, porque la insulina tiene otros efectos en las vías metabólicas. Ahora sí, esta es la clave del éxito. Bien, la insulina a través de este receptor, ¿no? De su receptor, el receptor de insulina, además de provocar la translocación de GLUT4, ¿qué provoca? Aumenta, ¿no? Aumenta la actividad de vías metabólicas que reducen la glucosa en la sangre. ¿Cuáles son esas vías metabólicas, doctores, que reducen glucosa en la sangre? La glucólisis. Es decir, la insulina, doctores, activa la glucólisis ¿para qué? Para consumir glucosa. Y eso, en el fondo, disminuye la glucosa en la sangre, obviamente. ¿Cuál más estimulamos? Acá se estimula, doctores, la glucogénesis. La glucogénesis, doctores, ¿qué es? Es la síntesis de glucosa. No, perdón, es la síntesis de glucógeno a partir de glucosas, ¿no? Es la síntesis de glucógeno. Bien, glucógeno. ¿Qué más, doctores? La insulina, ¿cómo lo hace? Ah, y eso que lo estamos mencionando a un nivel bien grueso. En un nivel específico, hasta hablaríamos de enzimas. Ahorita les explico cómo ocurre eso, ¿ya? Las vías metabólicas que activa, disminuyen la glucosa en la sangre, glucólisis, glucogénesis. ah, También activa no, esos dos. Bien. Ahora, ¿hay otras vías metabólicas que activa? Sí, activa otras. Por ejemplo, activa la lipogénesis, es decir, el almacenamiento de grasa, pero solamente en el tejido adiposo. E hígado, perdón, hígado también. ¿No? Usualmente se lo conoce como una hormona ahorradora. Usualmente lo que promueve es el almacenamiento, ¿no? de combustible. En este caso, las grasas, como los ácidos grasos, el glicerol, lo almacena en forma de triglicéridos. La glucosa lo almacena en forma de glucógeno. Bien. Y lo propio pasa con, ¿no? la proteinogénesis o la síntesis de proteínas. Aumenta la proteinogénesis, es decir, la síntesis de proteínas. Es decir, es de las hormonas también que te permiten recuperar, ¿no? Proteínas de sarcómero, proteínas musculares esqueléticas después de ejercicio intenso, es de los que te benefician. En fin,
Ahora sí, doctores, la insulina también inhibe vías metabólicas, disminuye la actividad de vías metabólicas, usualmente las que aumentan la glucosa en la sangre. Disminuye las vías metabólicas, disminuye la actividad de las vías metabólicas que aumentan la glucosa en la sangre. ¿Cuáles son esas? ¿No? ¿Cuáles son esas? Pues disminuye la actividad de la gluconeogénesis, que lo vimos ayer con un grupo, ¿no es cierto? Gluconeogénesis, ¿no? Lo hemos visto a detalle y demás, fue excelente esa clase. También disminuye la glucogenólisis, que bueno, la glucogenólisis, vamos a definirlos a grandes rasgos. La gluconeogénesis, doctores, ¿qué es? Es la síntesis de glucosa, por lo tanto es una vía anabólica, es la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. La glucogenólisis, doctores, es la degradación de glucógeno en glucosa. Y ahí está, doctores. Esas son las vías que usualmente inhibe la insulina para que ya se deje de producir como tal glucosa y se libere la sangre. Claro, porque lo que quiere la insulina, ¿qué es, doctores? Todas estas funciones se resumen en lo mismo: disminuir la glucosa en la sangre. Nada más. Bien, ahora sí, lo veremos en un nivel bioquímico. Y eso, resumido. Bioquímico, pero resumido. Recuerden, doctores, que aquí la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, glucólisis. Luego este se convierte en fructosa 6-fosfato. Luego este posteriormente se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Y luego por varios pasos que no vamos a mencionar, porque no se trata de una clase completa, sino una clase de repaso. Bien, y en este paciente, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Aquí el fosfonol piruvato se convierte en piruvato. ¿Por qué aquí estoy dibujando ciertas vías y no todo? Acá uno, recuerden, doctores, las enzimas regulatorias de la glucólisis, ¿cuáles son? La primera, la última y la del medio. La primera, la del medio y la última. Son irreversibles. Son reacciones que usualmente no van en ambas direcciones, solamente van de un lado a otro, es decir, de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero no viceversa. No es como esta otra reacción de la glucosa 6-fosfato cuando se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta es reversible, porque podemos convertir otra vez la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. Doctores, acá no se olviden, ¿qué enzimas tenemos? Doctores, hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1. ¿Cuál más tenemos acá? La piruvato quinasa o la PK. Vamos a colocar así para poder acabar esto más rápido. Piruvato quinasa, hexoquinasa y la fosfofructoquinasa 1, doctores. Lindo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctores? Acá, el piruvato, recuerden, ahora eso es parte de la gluconeogénesis. Ahora miren, doctores, gluconeogénesis. Este piruvato se puede convertir en oxalacetato. ¿Cuándo, doctores? ¿Cuándo? Cuando ingresa la mitocondria. Miren, doctores. Recuerden que el piruvato normalmente, pues, se convertía en acetilcoenzima A, ¿no? ¿Y qué decíamos en el ciclo de Krebs? Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato, ¿no? Por encima, citrato sintasa, se forma el citrato, ¿no? Está audible, lo sé, de un ratito. El piruvato, doctores, se convierte en acetilcoenzima A. Y recuerden que el oxaloacetato se condensa con el acetil-CoA para formar citrato, ¿no? Y el citrato, bueno, ya. Acá, pues, por varios pasos, ¿no? Esto se convierte en, un ratito, vamos a hacerlo bien. Por varios pasos, ¿no? Luego hizo citrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, ¿no es cierto? Todos esos pasos del ciclo de Krebs, pues, no los vamos a ver porque no es una clase de ciclo de Krebs. Se convierte primero en malato y de malato se puede convertir reversiblemente en oxalacetato. Y ya saben, el oxalacetato se condensa con el acetil-CoA y así otra vez inicia el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy dibujando el ciclo de Krebs para empezar? Porque tiene que ver mucho con la gluconeogénesis.
El piruvato, doctores, todo empieza de acá. Usualmente el piruvato, doctores, lo que yo haría, ¿no? Sería convertirlo directamente en glucosa a través de la glucólisis, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque estos pasos, recuerden que hemos dicho ya, doctores, son irreversibles. Estos tres de acá, 1, 2, 3, son irreversibles. Por lo tanto, no podemos revertir la glucólisis así nada más. No es como cuando vas con tu auto y quieres retroceder, ¿no? O quieres darle vuelta al lugar donde estabas, ¿no? No es lo mismo. La glucólisis no puede dar la vuelta, porque hay tres pasos irreversibles. Por lo tanto, tiene que evitar de alguna manera esos pasos irreversibles. Es como cuando, bueno, avanzas y bueno, ahora hay como tres baches, ¿no? Atrás y bueno, si te topas con un bache, te hundes y bueno, eh, te plantas, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Si el piruvato decide volver, se va a encontrar con muchos baches, ¿ya? El piruvato se convierte en oxalacetato. El oxalacetato posteriormente, doctores, se convierte en malato. El malato, recuerden que todo esto está ocurriendo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, ¿no? Y el malato, doctores, atención, miren, sale a través de a través de una lanzadera o transbordador, ¿no? Atención, doctores, el malato sale. Y el malato, doctores, acá en que se convierte, miren, en oxalacetato. Malato se convierte en oxaloacetato otra vez. Y el oxaloacetato luego se convierte en fosfonol piruvato. ¿No ve, doctores? Ahí está. Hemos convertido el piruvato en fosfonol piruvato. ¿Para qué? Para evitar este pasito. Este pasito, doctores, es irreversible. Lindo sería convertir directamente el piruvato en fosfonol piruvato, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque es irreversible. Luego, doctores, el fosfonol piruvato de manera tranquila retrocede hasta acá, hasta la fructosa 1,6-bifosfato. Acá entra otra enzima, una enzima de la gluconeogénesis, que lo convierte en fructosa 6-fosfato. Luego, este normalmente se puede convertir en glucosa 6-fosfato, y acá lo propio. La glucosa 6-fosfato, doctores, vuelve a convertirse en glucosa gracias a otra enzima. Bien, entonces, doctores, aquí hay 4 enzimas clave, ¿bien? 1, 2, esta es la tercera y esta es la cuarta. Tercera y la cuarta. Vamos con la primera. La primera enzima, doctores, es la piruvato carboxilasa, la PC. Luego tenemos acá a la fosfonol piruvato carboxiquinasa, que convierte el oxalacetato en fosfonol piruvato. ¿Qué más? Acá tenemos a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Acá, ¿cuál tenemos? A la glucosa 6-fosfatasa. Doctores, les presento a las enzimas de la gluconeogénesis de color azul. Las de color rojo son de la glucólisis. Bien, listo. Tenemos gluconeogénesis. Tenemos glucólisis, gluconeogénesis. ¿Qué nos falta? Glucógeno. Bien, el glucógeno, doctores, ¿cómo se sintetiza? Partimos de acá, glucosa 6-fosfato. Se lo convierte reversiblemente en glucosa 1-fosfato. Este luego, aquí, como tenemos que acabar esto ya, doctores, porque ya estamos con tiempo muy limitado, la glucosa 1-fosfato lo convertimos en glucógeno por unos cuantos pasos que yo me estoy saltando. Luego el glucógeno, doctores, se lo puede volver a convertir en glucosa 1-fosfato. A ese proceso llamamos glucogenólisis. Y el de arribita es la glucogénesis, la síntesis de glucógeno. Bien, ahí está, doctores. ¿Cuáles son las enzimas más importantes? Son, atención, la enzima de la glucogénesis, la principal, la enzima principal que se encarga de sintetizar glucógeno, se llama glucógenosintasa. Desde ahora, GS. Acá, la enzima que se encarga de degradar el glucógeno, o la enzima principal de la glucogenólisis, es la glucógeno fosforilasa. O desde ahora, GF, glucógeno fosforilasa. Ahora, ustedes dirán, qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Y demás, con algunos ya he llevado este tema, doctores. Sé que aquí hay también más personas, no, tal vez no han llevado este tema aún. Pero miren, es simplemente
quédense y vean hasta dónde llegamos, ¿bien? Porque después les va a servir, ¿no? Les va a servir esto para saber qué es lo que van a tener que ver después, ¿no? Y bueno, cómo estudiarlo y demás, porque acá no estoy mencionando todos los datos de las vías metabólicas, estoy poniendo lo esencial, nada más para el caso clínico. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa? Este paciente está con resistencia a la insulina. Y normalmente la insulina, ¿qué hacía? Doctores, atención, con un colorcito, miren, con un color lila, doctores, miren, la insulina, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hemos dicho? Doctores, ¿qué vías metabólicas estimula de las que están acá? Normalmente, La glucólisis. lindo. Entonces, doctor Jerry, atención. Por lo tanto, ¿cómo va a estimular la glucólisis? La insulina viene acá, no viene directamente a la insulina. Este es un efecto indirecto. Como les digo, no vamos a ir a detalles profundos todavía. Pero la insulina activa indirectamente a la exoquinasa, activa a la fosfofructoquinasa 1 y activa a la piruvato-quinasa. En especial, activa a la fosfofructoquinasa 1, en especial a ella. Porque esta es la enzima más importante de la glucólisis, doctores, la fosfofructoquinasa 1. Bien. Entonces, bien, doctores, estamos estimulando la glucólisis. ¿Qué otra vía metabólica se activa, doctores? Vamos, doctores, ¿qué vía metabólica disminuirá la glucosa en la sangre? Porque es lo que queremos, ¿no? Queremos al final que la glucosa en la sangre disminuya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a disminuir la glucosa en la sangre? Uno, por la glucólisis, es por eso que la insulina estimula la glucólisis, pero también estimula la glucogénesis, es decir, estimula a la glucógenosintasa, a las enzimas regulatorias, doctores. Bien, la glucógenosintasa, doctores, es estimulada por la insulina, ¿no? Y bueno, ¿qué promueve? La síntesis de glucógeno. ¿Para qué? Para guardar el exceso de glucosa en forma de glucógeno. Y así disminuimos la glucosa en la sangre. Pero doctores, recuerden que la insulina inhibía a otras vías. ¿Cuáles eran esas vías, doctores? ¿Quién se acuerda? Acá lo hemos puesto, ¿no? Acá lo hemos puesto, acá lo hemos puesto. ¿Cuál vías, doctores? Disminuimos la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La insulina inhibe a la glucogenólisis, en este caso específicamente inhibe a la glucógeno-fosforilasa, inhibe a la gluconeogénesis, inhibe a nivel de las enzimas de la gluconeogénesis. Ahí está, inhibe a las cuatro enzimas, en especial inhibe, doctores, a la glucosa 1,6-bifosfatasa, en especial. Entonces, como pueden ver, doctores, ahí está. Este paciente, esto es lo normal, pero este paciente está con resistencia a la insulina. Dicho de otra manera, lo que aquí tendría que activarse, no se activa, lo que aquí tendría que inhibirse, no se inhibe. Por lo tanto, doctores, la pregunta es, en este paciente, ¿cómo está su glucogenólisis? ¿Aumentada o disminuida? Primero la glucólisis. Me refiero a su actividad. La actividad de la glucólisis en este paciente con resistencia a la insulina, es decir, eh, con tejidos que no responden a la insulina, ¿cómo está la glucólisis? Estaría disminuido, doctor. Exacto, estaría disminuida. Por lo tanto, la glucosa aumenta en la sangre. La glucogenólisis normalmente era inhibida. Ahora la actividad va a ser alta o baja. ¿Qué opinan mis queridos doctores?
¿Qué pasa con la glucogenólisis? Recuerden que la glucogenólisis es la degradación de glucógeno, ¿no? ¿Qué pasará, doctores? ¿Qué pasará? ¿Estaría elevada o no? Exacto, la actividad de la glucogenólisis es alta. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese efecto inhibitorio. Usualmente la insulina inhibía esta vía. Por lo tanto, la glucogenólisis aumenta. Significa que que la glucosa también aumenta. Claro, ya no está inhibida, ahora está activa la glucogenólisis y produce mucha glucosa 1-fosfato. Produce mucha glucosa 6-fosfato y va a producir mucha glucosa también. ¿Qué pasa con la glucogénesis, doctores? ¿La actividad aumenta o disminuye? Vamos, sin miedo, doctores. ¿Por qué tienen miedo de equivocarse acá? En el examen, Disminuye, doctor, la- disminuye. lindo, la glucogénesis disminuye, por lo tanto la glucosa aumenta. Claro, si la glucogénesis acá está inhibida, la glucosa 1-fosfato ya no se va a convertir en glucógeno, por lo tanto la glucosa 1-fosfato se acumula. Y si se acumula la glucosa 1-fosfato, se acumula glucosa 6-fosfato. Y luego, ¿qué más se acumula? Glucosa. Y esto va a la sangre, donde aumenta la glucosa. Por lo tanto, la glucogénesis disminuye. ¿Y qué me dicen de la gluconeogénesis, doctores? Está aumentando. Aumenta. La gluconeogénesis aumenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos con la gluconeogénesis? Sintetizar glucosa. Eso no lo he explicado. ¿De dónde viene todo esto? La gluconeogénesis. Se sintetiza glucosa, pero ¿a partir de qué? Hemos dicho que empezamos desde piruvato, ¿no ve? Pero el piruvato, bueno, ¿de dónde viene? Va a venir en este caso del lactato, ¿no? Va a venir de la alanina, que es un aminoácido. Aminoácidos glucogénicos como la alanina, el lactato, y acá vamos a colocar el glicerol también entra por acá, ¿bien? Son los sustratos que nos sirven para sintetizar glucosa. Dicho de otra manera, el glicerol acá es el que se está convirtiendo en glucosa. Acá el lactato es el que se está convirtiendo en glucosa. Y la alanina acá es el que se está convirtiendo en glucosa. ¿Cómo? Como lo hemos visto, pues, ¿no? ¿Qué hemos dicho, doctores? Que comenzamos desde piruvato, luego oxalacetato, entramos a la mitocondria, luego salimos, fosfonó el piruvato, luego damos la vuelta hasta arriba, hasta arriba, ¿no ve? Hasta llegar a glucosa, ¿no? El lactato, la alanina y el glicerol, doctores, son sustratos gluconeogénicos, son los que se convierten en glucosa. Tú dirás, ¿de dónde viene el lactato? El lactato viene del eritrocito, porque tiene glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria. La alanina, ¿de dónde viene? El lactato también viene, doctores, del ejercicio intenso, del músculo esquelético. La alanina, ¿de dónde viene? También viene del músculo esquelético, ¿no? Por la proteólisis. Acá, doctores, el glicerol, ¿de dónde viene? El glicerol viene del tejido adiposo, de los triglicéridos. Entonces, como pueden ver, doctores, glicerol, lactato y alanina se convierten en glucosa. Y acá no estoy mencionando todavía el ciclo de Cori y el ciclo de Cahill. Lo vamos a tener que ver otro día, ¿ya? Listo, doctores. Entonces, este paciente, desgraciadamente, debido a la resistencia a la insulina, miren, estas vías metabólicas se encuentran así. Por lo tanto, miren, ¿cómo no la glucosa no va a estar elevada? Está elevadísima. Y es por eso que vemos los laboratorios alterados. Hemoglobina glicosilada alterada, elevada, ¿no? Luego la glicemia en ayunas elevada, que era 150, ¿recuerdan? Por eso está alto, doctores. ¿Por qué hay resistencia? Pero ya saben ustedes por qué y cómo ocurre la resistencia a la insulina. No es decir, ¿cuál es la causa de la diabetes mellitus tipo 2? La resistencia a la insulina. Para mí es una respuesta pobre. Bien, ustedes tienen que explicar a este nivel. Y eso que no hemos visto profundo, ¿eh? Entonces, para estimularlos, para que veamos todo de manera más profunda, tenemos que estudiar cómo la insulina y el glucagón actúan en las vías metabólicas. Cómo activan o inhiben ciertas enzimas. Bien, tienen que investigar cómo actúa la insulina y cómo actúa el glucagón en las vías metabólicas, ¿no? En este caso, en el metabolismo de los carbohidratos. Una pista es a través de fosfatasas y fosforilasas. Bien, y ahí me van a entender. Listo, doctores, eso sería todo. Pues quisiera ver, bueno, voy a explicar una cosita más, rapidita, de las lipoproteínas, que puede que lo pregunte hoy, ¿eh? Puede que lo pregunte. Así que acá, ¿o no? No, ahí nomás. ¿O sí?
Lo explicaremos más. Acá tenemos el hígado y acá tenemos tejido periférico. Puede ser cualquier tejido en realidad. Por si acaso, esto es una explicación simple. Es más complicada de lo que se piensa. Bien, acá está el hígado. El hígado, doctores, usualmente produce HDL. No es el único. También es producido por los enterocitos. Los enterocitos igual producen HDL, pero más produce el hígado que el enterocito. ¿Qué más produce nuestro querido hígado? El hígado produce el VLDL, ¿no? Que luego se convierte en IDL, que luego se convierte en LDL. ¿Qué es lo que nos interesa acá, doctores? A ustedes les interesa el HDL y el LDL, porque son parte de nuestro perfil lipídico, ¿no? Entonces, acá, doctores, atención, mucha atención. Acá el VLDL no les he dicho, por si acaso el VLDL más o menos es menor a 50, el colesterol que está en el VLDL es menor a 50 miligramos de cilitro, por si acaso. Bien, el colesterol que está en el LDL es 100 y el colesterol que está en el HDL es usualmente 40 o 50, ¿no? Entonces, si suman todo eso, si suman el HDL, el LDL y el VLDL, pues les va a salir el colesterol total, bien, que es menor a 200. Si suman todo eso, va a dar 200 aproximadamente. Bien, por si acaso. Luego, bien, ¿qué pasa, doctores, ahora? ¿Cuál es la función de estas lipoproteínas? Primero, ¿qué significan? VLDL, doctores, ¿qué significa? Lo mismo está en inglés, ¿no? Significa very low density lipoprotein, que ustedes lo pueden leer sin dificultad, porque no es muy complicado. Miren, lipoproteína de muy baja densidad, very low. Very low, doctores, es muy baja densidad. Lipoproteína de muy baja densidad. Luego tenemos el IDL. Es lo mismo, density lipoprotein, pero en este caso la I significa intermediate, ¿bien? Que es intermedio. Intermediate, ¿no? Density lipoprotein. Lipoproteína de densidad intermedia. Luego, ¿cuál tenemos? El LDL. Lipoproteína de densidad baja. Low density. Solamente es la L de low. Lipoproteína de densidad baja o de baja densidad. Luego tenemos el HDL. Bien, que es lo mismo, density lipoprotein, pero acá es high. Lipoproteína de alta densidad o de densidad alta, le pueden decir. Ahí está, doctores, y la mayoría viene del hígado. La mayoría viene del hígado. El HDL viene de los enterocitos, sí. Por si acaso, de los enterocitos también se sintetiza otra lipoproteína, que no lo vamos a llevar hoy, va a ser sí o sí en la clase de lípidos, kilomicrones, ¿bien? Que son las lipoproteínas que se encargan de enviarnos o transportar los lípidos, pero de la dieta, lípidos de la dieta, no los exógenos, los que vienen de la dieta. En cambio, el VLDL igual es un transportador de lípidos, pero esos de lípidos endógenos, lípidos que están dentro del cuerpo, aún. Entonces, VLDL y kilomicrones, doctores, se encargan de transportar lípidos, bien, variados, principalmente triglicéridos. El VLDL transporta triglicéridos principalmente y los kilomicrones también, triglicéridos. El IDL, doctores, ¿qué transporta? El IDL transporta tanto triglicéridos como colesterol. CH para mí, doctores, es colesterol, ¿ya? CH para mí, para todos ustedes va a ser desde ahora colesterol, CH y triglicéridos. El LDL, ¿qué transporta? Colesterol principalmente. El HDL, ¿qué transporta principalmente? Colesterol, pero un tipo de colesterol que se llama esterificado. Tiene una colita de ácido graso, ¿bien? Colesterol, pero esterificado, colesterol éster. En cambio, el LDL solamente tiene colesterol puro, vamos a decir. Ese es un colesterol, pero con una colita de ácido graso. En fin, doctores, ¿qué pasa? Que los tejidos periféricos, doctores, usualmente tienen, yo qué sé, colesterol, ¿no? Por ejemplo, en este paciente seguramente tiene mucho tejido mucho tejido en el colesterol, iba a decir, mucho colesterol en los tejidos. Entonces, ¿quién se encarga de retirar el colesterol? Miren, doctores, miren, el HDL viene acá. El HDL viene acá y dice, papá, dame ese colesterol, yo me lo llevo. Y el colesterol va al HDL. Y se convierte en colesterol éster.
¿Y qué pasa con el HDL? El HDL dice, ok, no pasa nada, llevamos este colesterol al hígado y listo, lo devuelve al hígado. Bien. En cambio, ¿qué es lo que hace el LDL? El LDL lo que hace es, bueno, ¿sabes qué? Necesitas colesterol para tus membranas, necesitas colesterol para sintetizar vitamina D, para sintetizar, yo qué sé, testosterona, estrógenos, aldosterona, cortisol, lo necesitas para esas cosas, papá. Entonces, te lo voy a dejar ahí, ¿bien? Te lo dejo el colesterol para que sintetices. Entonces, el LDL, doctores, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está dejando el colesterol. Entonces, dicho de otra manera, doctores, el LDL, doctores, en realidad no es malo, ¿no? Les dije, Leslie Daza, ¿no? Leslie Daza, recuérdense de mi doctora, era malísima. Bien, LDL, doctores, no es malo exactamente, porque le permite a tus tejidos sintetizar estrógenos, aldosterona, cortisol, dije andrógenos, vitamina D, ácidos biliares. El colesterol sirve para muchas cosas, para tus membranas. Lo que realmente es malo es cuando el paciente tiene exceso de grasa, exceso de carbohidratos, ¿no? Que están provocando un estrés oxidativo alto. Bien, y hacen que estos LDL ahora se comporten como oxidantes. El LDL no es malo, como les dije, entrega colesterol a los tejidos. Si yo les pregunto, doctores, hoy, ¿el LDL qué es? Es una lipoproteína. ¿Cuál es la función? Es una lipoproteína que transporta colesterol y su función es llevar el colesterol a los tejidos. Es llevar el colesterol, entregarlo a los tejidos periféricos. Esa es su función. En cambio, si yo les pregunto cuál es la función del HDL, ustedes tienen que decir, es una lipoproteína que transporta colesterol éster y lo lleva que transporta colesterol éster de los tejidos periféricos, o sea, es como decir, extrae, ¿no? El colesterol de los tejidos y lo lleva de vuelta al hígado. En cambio, el LDL transporta el colesterol del hígado y lo lleva a los tejidos periféricos. Claro, porque recuerden, todo acá está viniendo del hígado. El hígado, ¿no? Empaqueta colesterol, empaqueta triglicéridos, ¿no? Y poco a poco los triglicéridos se van perdiendo hasta que solamente tenemos colesterol en el LDL, que, bueno, al final este lo entrega a los tejidos periféricos, como les había dicho. Dicho de otra manera, doctores, el transporte de colesterol, ¿no? A través del VLDL, IDL y el LDL hacia los tejidos periféricos, lo conocemos como transporte anverso de colesterol. Transporte anverso de colesterol. Es llevar el colesterol del hígado a los tejidos periféricos. ¿Es normal? Es normal, no es malo. El problema es cuando se oxida el LDL. Y ahí es donde empieza la aterogénesis, ¿no? La formación de una placa aterosclerótica que puede llevar a infartos, no solamente del corazón, sino también del cerebro y otros órganos. Y como para terminar ya, doctores, el HDL es bueno. ¿Por qué? Porque se encarga de retirar el colesterol de los tejidos periféricos. Imagínense que esto es una placa aterosclerótica, una placa de ateroma, ¿no? En el endotelio, que está obstruyendo el flujo coronario, digamos, ¿no? Entonces, retirar el colesterol nos permite, pues, disminuir el tamaño de esa placa. Y así hay menos, así se reduce la oclusión, se reduce la obstrucción. El HDL es bueno porque retira colesterol. A eso le llamamos, doctores, atención, a eso le llamamos transporte reverso de colesterol. Cuando llevamos el colesterol del tejido periférico, ¿no? Recogemos colesterol del tejido periférico a través del HDL y lo devolvemos al hígado. A eso llamamos transporte reverso, pero de colesterol. Entonces, ¿qué yo les puedo preguntar? ¿Cuál es la lipoproteína que se encarga del transporte reverso del colesterol? Reverso o inverso. El HDL. ¿Quién se encarga del transporte anverso de colesterol? El LDL. Les puedo decir, ¿cuál es la lipoproteína que usualmente entrega colesterol a los tejidos? LDL. ¿Cuál es la lipoproteína que usualmente recoge colesterol de los tejidos y lo devuelve al hígado? El HDL. Y así, doctores. Esto a un nivel básico.
¿Por qué? No estamos mencionando lipoproteínas, la polipoproteína C2, la E, la A1, la CTP, el CAT, la CAT, hay varias enzimas ahí que no estamos mencionando. Bien, pero es una visión general de lo que hacen las lipoproteínas, especialmente el LDL y HDL. Y acá, doctores, este paciente tiene HDL bajo, tiene triglicéridos altos, por eso tiene dislipidemia, tiene un trastorno de metabolismo de lípidos. ¿Bien? Y cómo no, esto va a predisponer que este paciente después desarrolle infartos.